Los clásicos son relevantes para comprender, reflexionar, debatir e intervenir en la realidad social. Son textos, autores y perspectivas que, aunque tengan décadas o siglos, abren diversos modos de mirar lo social y continúan produciendo sentido y pensamiento crítico. Los clásicos hablan en presente, ayudan a pensar los problemas actuales, permiten instalar nuevos interrogantes. En este ciclo, los evocamos para detenernos en las preguntas que hoy nos interpelan, para entender sus fundamentos y reconocerlos como herramienta para comprender lo social. Estos son los clásicos de sociales. El mundo es más complejo de lo que crees y estás en él. Esta es la propuesta que nos trae Rocío Fatias, y con esta propuesta, que apunta a que podamos conversar sobre Raymond Williams, le damos la bienvenida a Rocío Fatias. Rocío es doctora en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad Nacional de Villa María, es investigadora asistente de CONICET y un montón de cosas más que celebramos con Rocío y que le invitamos a conversar con nosotros hoy. Hola, Rocío. Hola, gracias por recibirme, por invitarme. ¿Por qué elegiste a Raymond Williams para traernos hoy? Me parecía que estaba bueno dialogar sobre Raymond Williams en alguno de sus trabajos, con la intención de que quede este material, este podcast, para que escuchen los estudiantes, para que se acerquen a su trabajo desde otro lado, y porque me gusta mucho su trabajo, así que un poco con esas intenciones dije, bueno, hagamos una conversación sobre Raymond Williams. ¿Podemos decir que estamos ante un autor complejo? Sí, muy. Me parece que es un autor muy complejo, pero que a la vez, en el espacio que integro junto con otros compañeros, que es la Cátedra de Problemas Sociológicos, un autor central, y tenemos una manera de leerlo que busca, sin perder la complejidad, traer una clave de lectura. ¿En qué radica la centralidad de su obra? Me parece que el texto de Williams, la centralidad de su obra radica en reponer la dimensión de la historia, la pregunta por los procesos vividos dentro del análisis y la sociología. Bien, ¿querés que desarrollemos algunos de estos conceptos? Sobre los conceptos, sí. Para mí los conceptos centrales que trae Williams podríamos pensar en tres conceptos. Bien. Que es la noción de determinación histórica, la noción de hegemonía y la noción de estructura de sentimiento. Vamos de a una, son tres claves. En principio, la idea de determinación histórica lo que nos propone es romper con la creencia que hay un único eje explicativo para dar cuenta de lo social, ¿no? En sociología tendemos a considerar que las posiciones de clase explican nuestras preguntas de investigación. Lo que propone Williams es pensar en múltiples determinaciones, en múltiples dimensiones que pueden estar delineando las relaciones y las prácticas que buscamos explicar y comprender, y además esas múltiples determinaciones que pueden ser de clase, que seguramente tienen que ver con la clase, pero también con el género, con procesos racializados u otros. Además, esas múltiples determinaciones siempre involucran una atención al pasado, ¿no? Cómo el pasado está actuando en un presente. Entonces, la insistencia en un pensamiento relacional, múltiple, atento a la historia, es clave para la noción de determinación histórica. Esa como una de las categorías, ¿no? Bien. Respecto al concepto de hegemonía, lo que hace William ahí es, porque también se preocupa por el poder, es retomar a Gramsci y rediscutirlo. Entonces, la hegemonía para Williams no solamente tiene que ver con el dominio estatal, ni con el consenso ideológico, ni con la manipulación, sino que la hegemonía es un proceso de autoidentificación, ¿no? Es reconocer al poder y actuar en cierta dirección porque hay una incorporación, el poder se vive. Es un sentido compartido y también disputado. Puede tener que ver con la noción de creencia en Bourdieu, ¿no? Es manipulación. El poder no es dominio, es autoidentificación, es hegemonía. Y el concepto de estructura de sentimiento, que era la tercera pata que nos quedaba, tiene que ver con mostrar que dar cuenta de lo social involucra una pregunta por la experiencia, por formas de pensar, de sentir, que son múltiples, que nunca terminan de revelarse tampoco para el investigador o para la investigadora. La estructura de sentimiento es el sentido de una época que Williams busca recuperar y que puede incluir ese sentido de época elementos más residuales, más atados al pasado, pero también más
más emergentes o preemergentes, puntos de fuga que se juegan en un presente. La estructura del sentimiento es una interrogante por la vida tal como es vivida, y lo que hace William ahí es preocuparse por la dimensión más sensible de lo social, digamos. Abre como una pregunta por las emociones, los sentimientos, también los pensamientos, ¿no? Pero introduce una discusión sobre lo sensible dentro del marxismo. ¿Por dónde ingresamos a la obra de Williams? ¿Qué me aconsejarías? Me parece que el trabajo de marxismo y literatura es uno de los textos centrales. Si nosotros en la cátedra lo leemos más desde una clave sociológica. Y bueno, marxismo y literatura me parece que es un buen lugar para comenzar. Ahí es donde despliega la noción de hegemonía, despliega la pregunta por la determinación histórica y el concepto de estructura de sentimiento. Y para entrar a ese texto en particular, aconsejo entrar por el medio, digamos, en el medio del texto, y luego ir a abrir el libro por la mitad. Sí, más o menos hacer ese ejercicio. Mira. Entrar en el medio de las cosas, digamos, trabajar ese capítulo que está en el medio del libro, luego ir hacia el inicio, donde repasa algunos conceptos básicos, y también prestarle obviamente atención al final, que lo que hace al final es traer un poco su trabajo de campo sobre la estética, el arte y la retórica, y mostrar también cómo eso que llamamos arte, estética, retórica, gramática, no son formas arbitrarias que definen, por ejemplo, qué es un buen texto, sino que están atadas a una historia social. No es la historia social lo que va delineando en todo caso qué vale y qué no. Para que nos podamos ubícame contextualmente en qué momento escribe este texto, de dónde sale. Bueno, Williams, en principio, como teórico crítico, como novelista también, como historiador, es uno de los representantes de los llamados estudios culturales, uno de los representantes también de la nueva izquierda británica. Los estudios culturales tienen que ver con discusiones que se dan dentro del marxismo, que insisten en, bueno, es necesario también traer temas de la literatura, el arte, la comunicación, la vida cotidiana en general, para pensar lo político, para pensar lo económico, para pensar el cambio social, ¿no? Entonces William va a estar ahí marcando esa discusión dentro del marxismo, y también va a estar abonando a dos discusiones que se dan en la teoría social en general, que van más allá de las coordenadas del marxismo, que tienen que ver con lo que se conoce como giro lingüístico y el giro cultural en la historia. Digamos, él también va a estar contribuyendo a esas discusiones. Dialogó con muchas disciplinas, digamos, su obra dialogó con diversas disciplinas, ¿no? Dialoga con diversas disciplinas, con diversos autores, por ejemplo, dentro de la nueva izquierda, trabaja y establece colaboraciones con Thompson, con Perry Anderson, con Stuart Hall, y en esto que te decía de los debates del giro lingüístico va a discutir y a dialogar con Derrida, con Foucault. Para pensar el lenguaje y el discurso en especial va a tomar al marxista ruso Valentín Voloshinov y va a decir, bueno, lo que me interesa a mí no es el lenguaje ni el discurso como algo abstracto, sino cómo es vivido, cómo se usa el lenguaje. Pero sí, dialoga con muchos referentes dentro del marxismo y por fuera también se enfoque. ¿Por qué es importante hoy, digamos, si tuvieras que leerlo casi en una clave de actualidad? ¿Qué tiene de actual, precisamente, Williams? Bien, creo que tiene cuestiones actuales para pensar la escena teórica y para pensar la escena política. O al menos de esa manera lo trabajamos en clase. En términos teóricos o dentro de la discusión propiamente teórica, me parece que Williams permite rediscutir algunos enfoques que hacen también mucho al trabajo del hacer sociología en la Universidad Nacional de Villa María, que me atrevería a decir está muy influenciado en nuestra forma de hacer sociología por la perspectiva bourdiana, ¿no? Es nuestra marca de alguna manera, que la celebro y que me parece que está buenísimo sostenerla. Pero Williams contribuye a repensar un poco la perspectiva de Bourdieu, sobre todo por su insistencia en pensar sin esferas, por su insistencia en pensar lo múltiple, en pensar en aspectos que pueden ser más dispersos, más contingentes, no tanto en una dimensión estructural de las prácticas. Entonces, en la cátedra un poco lo que discutimos es cómo Williams desplaza un poco la noción de hábitus, que quizás resuena mucho en el trabajo de Bourdieu, o de sentido práctico, y propone este concepto de experiencia. Como dije, la experiencia nunca está meramente enclasada, no se explica solo por la dimensión de clase, sino que puede configurarse por un montón de variables y de clivajes, que además siempre está en solución la experiencia. O sea, es una categoría histórica que se resuelve con buenas descripciones y
estando muy atentos a la historia. Entonces, creo que esa insistencia en la descripción, en lo histórico, en los acontecimientos, en lo preemergente que trae consigo la noción de experiencia, nos saca un poco de algunos lugares que tenemos para hacer sociología. Y además, creo que Williams también contribuye a abonar a las discusiones feministas. Esto de pensar sin esferas resuena mucho con los enfoques de la interseccionalidad, que son las feministas quienes refuerzan ese enfoque, pero a mí me parece que dialoga, ¿no?, el concepto de múltiples determinaciones históricas en Williams y el concepto de interseccionalidad en el feminismo, que supone que no podemos decir de antemano qué es lo que está condicionando y demarcando una práctica o una relación, están en relación, digamos. Y además Williams también, dentro de las discusiones feministas, es citado y es retomado, sobre todo para aquellas feministas que trabajan hoy con lo que se llama el giro afectivo, ¿no? Hoy hay una pregunta por las emociones, por las afectaciones, por lo sensible, y Williams se anticipó a esa interrogante y es retomado en autoras como Berlant, como Sara Ahmed, porque estas autoras lo que muestran es, bueno, las emociones importan, las emociones circulan, se pegan en cuerpos, en vínculos, delinean espacios, se pegan en los objetos. Eso está bueno porque nos hace estar atentas a lo sensible, pero lo que señala Williams es que siempre debemos dar cuenta que esas emociones son sociales, que están atadas a un proceso hegemónico, es decir, Williams repone la historia social de las emociones, ¿no? Todo el tiempo vuelve sobre la historia, sobre el poder, ¿no? No se trata de emociones flotantes, sino que tienen un derrotero también que reponer. Y su concepto de estructura de sentimientos sirve por eso es estructura de sentimiento, ¿no? No solamente sentimientos. Así que me parece que abona eso en la escena teórica. Y políticamente, me parece que Williams fue un autor que se preocupó de manera muy temprana por la crisis ambiental, o sea, contribuyó a esa agenda para pensar el capitalismo. Él señalaba que el capitalismo también involucraba hacerse preguntas por qué pasa con la destrucción del mundo que habitamos y cómo podemos vivir de otra manera. Esas discusiones, esas preocupaciones hoy están marcando un poco tanto la escena teórica como también el campo político, ¿no? Una estrategia política hoy no puede desconocer la crisis ambiental, la aceleración digital, bueno, qué cosas están emergiendo y transformando lo social y qué vamos a hacer ante eso. Te escucho y no puedo dejar de admitir, reconocer la tremenda actualidad de Raymond Williams, digamos, esta posibilidad de esta actualidad que no se queda en el momento en que se escribe la obra, sino la posibilidad de pensar en la actualidad, Rocío. Digamos, es muy potente Williams aún hoy. En mi lectura creo que sí. Es cierto que cuando uno va a leer el texto hay una batería conceptual pero si uno sigue estas líneas, la insistencia en las descripciones sustantivas, la insistencia en el poder vivido, la insistencia en los acontecimientos, en lo ambivalente, en pensar, insisto, de manera relacional, desplazar los dualismos al pensar, o sea, claramente abona a los desplazamientos teóricos del presente y obviamente eso va a contribuir a hacer algo en torno a la praxis política. Esto que estás mencionando seguramente son algunas de las claves que les habilitan a las estudiantes el abordaje de un texto tan complejo, ¿no? Si tuvieras que mencionar claves para que estudiantes puedan abordar a Raymond Williams, ¿cuáles serían? Algunas de las claves, además de eso, de hacer una lectura no lineal, de leer varias veces sus trabajos, en esta insistencia que trae Williams de el mundo es más complejo de lo que creemos, y estamos en él, un poco eso nos llama a rediscutir las cosas que creíamos saber cómo funcionaban. Muchas veces es difícil enfrentarse a la lectura porque muchos de los conceptos que ya forman parte del sentido común académico, en realidad en Williams funcionan de otra manera o está problematizando. Entonces me parece que para los estudiantes una clave es eso, todas las palabras que creemos saber cómo funcionan, que ya forman parte de nuestra caja de herramientas, bueno, hay que tener atención de que pueden involucrar otras definiciones en Williams. Por ejemplo, dijimos, bueno, ella no es ideología, la cultura para Williams no responde solamente a los estilos de vida o al orden de lo simbólico, está fuertemente atado a lo material. La conciencia, que es un concepto que genera mucha confusión en los estudiantes, y también ha generado arduos debates dentro del marxismo, también es rediscutida en Williams, ¿no? La conciencia no tiene que ver solo con el plano de lo cognitivo, de la reflexión, del pensamiento, aunque lo incluye, sino que tiene que ver con los afectos, con cómo la gente vive su vida cotidiana,
es una conciencia más práctica, digamos. Entonces todas las palabritas que a veces ya creemos tener resueltas, hay que volverlas a tejer. Es necesario un decálogo de palabritas de Williams para abordarlo, con lo cual... Sí, hay un libro que se llama Palabras Clave, donde Williams hace un poco ese trabajo y nos invita, bueno, a seguir esa red. ¿Y a vos qué te gustó de Williams? A mí me gustó que un poco en mi trabajo doctoral, este paso que hicimos que traté de comentar entre qué implica pensar en una dimensión más del hábitus y qué implica abordar la experiencia como algo mucho más contingente, con puntos de fuga, me ayudó mucho en mi trabajo de investigación con infancias, digamos, bueno, cómo dar cuenta de la vida de las infancias. La noción de experiencia me habilitó ejercitar algo del orden de mi investigación. Y también algo que me gustó mucho de Williams es la posibilidad de animarme a reinscribir una pregunta, que es la pregunta que un poco creemos que está convidando Williams y que compartimos en la cátedra, que es la pregunta por cómo se producen desiguales y diferentes formas de vida, ¿no? La pregunta por la vida, es la pregunta por la vida la que trae Williams. En mi formación como socióloga, la pregunta tenía que ver con, bueno, cómo los sujetos actúan como actúan, o mejor dicho, por qué actúan como actúan. La insistencia en el por qué es una insistencia mucho más vinculada a la estructura, a buscar regularidades, mucho más atada a la pregunta por la clase. En cambio, este otro interrogante que desarmamos acerca de la vida, acerca de formas de vida en plural, que pueden ser humanas, no humanas, a mí me interpeló y me invita, me provoca en mi praxis como investigadora, o sea, me ayuda. Bien, estamos conversando con Rocío Fatias sobre Raymond Williams y para cerrar, la pregunta obligada, para que en 3 líneas nos digas por qué sí o sí no deberíamos perdernos la posibilidad de por lo menos acercarnos a este autor. Porque el mundo es más complejo de lo que crees y estamos en él. No, creo que me parece que está bueno acercarse a este autor porque eso, une un montón de tradiciones, las rediscute, da muchas claves para hacer buena sociología, para hacer buena investigación. Y en su insistencia de que importa la historia, de que importa la vida tal como es vivida, nos invita a quedarnos cerca de las personas, cerca de las cosas, y creo que es ahí donde tenemos que estar como cientistas sociales, como militantes, o desde cualquier lugar donde nos paremos. Me parece que Williams nos deja cerca de la vida, de la pregunta por la vida, insisto en eso. ¿Cómo es esa frase que decías recién que me encantó? ¿La puedes repetir? El mundo es más complejo de lo que crees y estamos en él. Buen cierre, me parece. Gracias, Rocío, por colaborar con nosotras en la construcción y en el conocimiento de nuevos autores. Gracias por venir. Gracias. Estos son los clásicos de sociales.